Debes saber la diferencia en la pronunciación de estos siguientes fonemas consonánticos. Sé que cada uno de estos fonemas consonánticos, cuando aprendes quechua, te van a generar confusión. Pero ¿cuáles son esos que te van a generar confusión? Y pueden hacer que te equivoques al momento de hablar, escribir y leer en el quechua. Y puedes salir del contexto. Pero mejor te muestro cuáles son estos fonemas que debes tener mucho cuidado al momento de pronunciar, leer y escribir. Tenemos los fonemas consonánticos. Para eso es importante practicar silabeo para poder mejorar la pronunciación. Tenemos aquí la Q, o en este caso la K y la K. Son tres. Pero en el quechua de Cusco, recuerden, estos tres fonemas consonánticos solo van a trabajar con tres vocales, con la vocal A, E, O. Recuerda que en el Cusco aún se habla el quechua pentavocálico. La Academia Mayor de la Lengua Quechua, que es una de las entidades más grandes del Cusco, considera el pentavocalismo. Entonces, ¿cómo yo hablo o cómo pronuncio cada uno de estos fonemas? Escucha bien y repite. Digo, ja, ge, jo. Y cuando este es el modo simple que debemos pronunciar. Ahora, el modo aspirado, como su nombre indica, un poco de fricción se va a generar en la cavidad bucal. Y sería ja, je, jo. Otra vez, ja, je, jo. Y por último, el modo glotalizado, que es el más complicado, el más difícil para muchas personas que están aprendiendo a hablar quechua, es de la siguiente manera. Ka, e, o. Otra vez. Ka, e, o. Entonces, estimados, esta es la manera de pronunciar cada uno de estos fonemas consonánticos. Si has aprendido un poco más sobre la pronunciación de estos fonemas consonánticos, deja tus comentarios. Y si no estás de acuerdo con el quechua pentavocálico, deja también tus comentarios. Nosotros vamos a responder cada comentario que tú dejes. Pero antes de todo, quiero que compartas este video y nos sigas por nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima. Tupananchiscama.